Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del capítulo 8 hacia el mundo de regeneración. Esta noche el capítulo titulado En pleno campo de batalla. Ya saben que empezamos primero con una oración y después entramos al capítulo cuando quiera. Bueno, pues le estamos dando las gracias al Padre Eterno, al Maestro Cristo Jesús, a su Señora Madre, María de Nazaret, y a los amparadores y amparadoras que están constantemente promoviendo, inspirando y alentando a la gente que estamos queriéndonos hacer con esta información, con otras también del grupo Espíritus Espírita, pero en concreto la de aquí, la de inspiración dada por el mentor Manuel Filomeno de Miranda, Edivaldo Pereira Franco, pues es muy de agradecer, puesto que porque está siendo una transición planetaria que a nivel geográfico estamos notando que así es desde hace unos años a esta parte, desde el 2012, quizá antes, pues está siendo muy sistemático y por algunos lugares del planeta más intensificado que por otro. Entonces ya con la información que hay tan grande a nivel de información social, por las pantallas, por la radio, por los boletines informativos y demás, pues es difícil que no tengamos idea de que algo sí que se está moviendo en el planeta Tierra a nivel geográfico, que arrastra a veces pues a grupos de seres humanos que en realidad también somos los que cuando oímos estas noticias nos damos cuenta de que somos unos sobrevivientes en el planeta Tierra, que la vida es un regalo que tenemos aquí toda la humanidad en el planeta Tierra por parte del Creador, el Padre Eterno, y que sabemos tan poquito de Él, porque a nivel de religiosidad, pues a veces la información no ha sido muy precisa y entonces no nos podemos hacer mucha idea. Y sin embargo, pues con el grupo espírita, en cuanto a información, tengo que reconocer que es donde más nos podemos y me puedo estar cercionando de quiénes de los seres humanos hemos estado viviendo experiencias y que luego cuando espíritus son, pues también siguen demostrando que la vida sigue, que el espíritu es el inmortal y que además de eso pues están comunicando, como en el caso de este libro, Manuel Filomeno de Miranda, al medium muy conocido en el grupo Espíritus Espíritas, Divaldo Pereira Franco. Y entonces ahí ya son evidencias, no es solamente un quitarnos ignorancia, tener una información que agradecemos, sino que también personalmente es agradecer infinitamente el amparo que Padre Eterno nos da, porque los seres humanos, por información y por falta de información, a veces por poca y a veces por demasiada, el caso es que estamos haciendo reuniones en las cuales algunos temas sí que son de, de, de acceso de muchas gentes que quieren tener buena información, pero otros temas pues parece como que no repercute con la humanidad y sin embargo todo cuanto estamos tratando en información del grupo Espíritus Espíritas pues es merecedor de que lo leamos, si es más deprisa como si es más despacio, que lo asimilemos y que lo razonemos, que es lo mejorcito que podemos sacar claro también de estas intervenciones, pues en las presenciales, en las reuniones presenciales, pero también en las que hacemos por el ordenador que llega a mucha gente que ni conocemos, pero que nuevamente que quieren quitarse ignorancia con una buena información. Estos temas que leemos normalmente ya han sido contrastados, ya han sido
revisados incluso por el Maestro Cristo Jesús, Maestro de maestros y maestras dentro del grupo espírita. Por lo tanto, ya es una garantía de que si alguna vez tenemos una experiencia de lo trascendente y nos hacemos con que vemos a seres de clara luz, que además de verles es una sensación de calidez y de calidad y calidad informativa también y todo esto, pues no nos va a parecer tan extraño como si no supiéramos nada. Así que todo esto es lo que tenemos que agradecer ya por adelantado, de que está funcionando desde hace 166 años para toda la gente que tiene necesidad de vivir estos temas en cuanto a información y, por supuesto, contrastarlo pues, con la percepción o experiencia que tienen. Así que por eso es agradecer muchísimo la cercanía que los espíritus superiores están teniendo con cada cual de los que estamos haciendo estas lecturas para, para que así podamos estar viviendo una vida en el día a día material más llevadera. Somos sobrevivientes de muchas situaciones personales, de salud y también de información. Y estamos haciendo una vida lo más humanamente sana que podemos para, para con ello seguir adelante hasta que Dios nos dé a entender, porque así es. Por todo ello, con la gratitud inmensa de toda esta participación espiritual con mayúscula, espíritus superiores que se adentran en nuestras vidas, muchas veces en nuestras casas, para hacer de ello más agradable y más fácil razonar, más fácil asimilar y comprender tanto cuanto vivimos para superar temas personales. Es que no me quiero extender mucho más, pero es siempre lo mismo. Es agradecer infinitamente todo cuanto nos están ayudando a seguir evolucionando siempre. Y agradecer también que en estas situaciones en que estamos en pleno estudio, pues a veces también se acercan espíritus, que solo espíritus son y que están queriendo estar encauzados hacia la voluntad del Padre Eterno, bien porque tienen enfermedades ya en las que saben que lo mejor que quieren es estar a bien consigo mismas y con su mundo de trascendencia y de sublimidad, o bien porque ya solo espíritus son y no tienen más alternativa para encontrarse mejor que seguir hacia la clara luz del amor misericordioso de Dios, Muchas y gracias. eso está siempre encauzado por estos santos seres. Así que infinitas gracias y que así sea hoy día también. Gracias. Que así sea. Pues comenzamos entonces con el tema de hoy, en pleno campo de batalla. Y después de la visita de Ismael en el capítulo anterior, el guía espiritual de Brasil, y de Becerra de Meneses, que estuvimos reflexionando sobre su comunicación, a esa reunión general de espíritus benefactores que se realizó en esa ciudad de Brasil para realizar esa asistencia, para crear esos planes de asistencia para los afectados por la pandemia, tanto los encarnados como desencarnados, fue donde se realizaron esas tareas, se planificaron esas tareas a realizar. La primera visita se hizo a un hospital y nos deja las siguientes escenas y reflexiones. Nos dice que el esfuerzo de los espíritus benefactores tenían el propósito de demostrar que el amor de Dios nunca cesa, siempre que el necesitado se coloque en actitud de beneficiarse y sepa adaptarse a las condiciones vigentes. En ese profundo silencio de la meditación, nos dice Filomeno de Miranda, recordé a Jesús cuando llamó a sus amigos y los envió de dos en dos a Galilea y sus alrededores a fin de que prepararan el terreno
para la siembra del Evangelio. Salvando las distancias, éramos los nuevos discípulos de Jesús que visitaríamos a las comunidades que habrían de recibirlo, a todas las comunidades espíritas que, que estaban realizando sus tareas de asistencialidad a nivel físico y extrafísico. Y recordamos aquí en el Evangelio de Lucas que nos decía el Maestro Jesús, les decía, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Allí donde fueran recibidos, tenían que hacer su alojamiento. Y seguimos. A ver. Bueno, en la respuesta 495 del Libro de los Espíritus se indica que hay una doctrina que por su encanto y dulzura debería cambiar a los más incrédulos, la doctrina de los ángeles de la guarda. Pensar que siempre tenéis cerca a seres que son superiores a vosotros, que siempre están allí para aconsejaros y sosteneros, para ayudaros a escalar la escarpada montaña del bien, que son amigos más seguros y abnegados que las amistades más íntimas que alguien podría tener en esta tierra. ¿No es esa una idea muy consoladora? Nos dice Allan Kardec. Esos seres se encuentran allí por orden de Dios. Él los ha puesto cerca de vosotros y allí permanecen por amor a Él, cumpliendo a vuestro lado una bella, aunque penosa misión. En efecto, donde quiera que estéis, el ángel de la guarda estará con vosotros. Cárceles, hospitales, antros del vicio, soledad, nada os separa de ese amigo al que no podéis ver, pero cuyos más tiernos impulsos y sabios consejos siente y escucha vuestra alma. Pues yo creo que todos hemos sentido esa protección y esa asistencia y esos consejos en algún momento de nuestra vida, ¿no? De nuestros amparadores y de los guías, de los espíritus superiores como y de estos espíritus benefactores que asistieron en la pandemia. Si las sombras nunca logran la victoria, porque basta con un rayo de luz para diluir las tinieblas, así como basta con el ejemplo del amor para vencer los bastiones de la ignorancia e implantar en ellos las bendiciones de la esperanza y de la paz. La psicosfera en el planeta era densa y grisácea, lo que nos confirmaba el desequilibrio de los pensamientos humanos. Las conversaciones eran de bajo nivel, acostumbrados a eso típico de la vida moral de los integrantes de la sociedad. Pues sí, por eso tiene tanto éxito todos estos programas que se ven en la televisión, ¿no? Sobre pues todos estos programas de cotilleos y de críticas y de, en fin, pues como siempre a un bajo nivel. Ya nos dice Allan Kardec que es importante destacar la respuesta de los espíritus superiores en la pregunta 685A del Libro de los Espíritus, que hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza y sin el cual las ciencias económicas son solo una teoría. Ese elemento es la educación. No la educación intelectual, sino la moral. Dice, aunque tampoco nos referimos a la educación moral extraída de los libros, sino a la que consiste en el arte de formar los caracteres,
la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Bueno, ya sabemos que Allan Kardec estudió en en la escuela de Pestalozzi, en Iberdón, y, y bueno, pues el sistema educativo era ese, formar a los niños para que se desarrollaran como seres humanos, no solamente con introducirles datos en la cabeza y que salieran con esa educación intelectual, sino que formar sus caracteres, ¿no? Que genera esos buenos hábitos. Y él pues hizo lo mismo también cuando estuvo de profesor. La cantidad de espíritus viciosos, continúa Filomeno de Miranda en el capítulo, espíritus burlones y vengativos, era significativa y preocupante. Habían sido liberados de las regiones de expiación, con lo que podían convivir con los reencarnados de valor emocional semejante. Eso daba lugar a otro tipo de epidemia, la de la naturaleza moral. Muchos grupos humanos se hallaban apegados a las redes mentales y emocionales de esos desencarnados, agudizando sus problemas de carácter servil. Y bueno, pues ya nos dice Allan Kardec también que en la Génesis que se les permite acceder a nuestro nivel para que puedan, eh, a través de nuestro ejemplo, pues mejorar su condición y que puedan reencarnar en unas mejores condiciones. Pero claro, si nosotros estamos con con esos pensamientos de bajo nivel, con esos pensamientos de crítica, en fin, pues poca ayuda les vamos a poder servir, ¿no? En las preguntas 467 y 68 del Libro de los Espíritus, Kardec interroga si podemos liberarnos de la influencia de esos espíritus que nos incitan al mal, y responden que sí, porque esos espíritus solo se apegan a quienes los provocan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Los espíritus cuya influencia rechazamos, dice Kardec, mediante la voluntad, renuncian a sus tentativas. ¿Qué quieres que haga? Si cuando no pueden hacer nada, se retiran. No obstante, aguardan el momento favorable, como el gato que acecha al ratón. Están, mientras nos vean en esa actitud de la práctica del bien, de la oración, de la lectura edificante, de la meditación, pues ellos no van a estar en ese nivel vibratorio, pero están acechando para en el momento en que vean una brecha, mm, pues meterse. Kardec interroga a los espíritus superiores en la pregunta 469 del Libro de los Espíritus, ¿de qué modo podemos neutralizar la influencia de los espíritus malos? Nos dice los espíritus superiores, haced el bien y poned toda vuestra confianza en Dios para lograrlo. Así rechazaréis la influencia de los espíritus inferiores y destruiréis el imperio que ellos quieren ejercer sobre vosotros. Guardaos de escuchar las sugestiones de los espíritus que provocan malos pensamientos, fomentan la discordia entre vosotros y excitan las malas pasiones. Desconfiad de los que exaltan vuestro orgullo, porque os atacan por el lado débil. Por eso Jesús os hace decir en la oración dominical, Señor, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y en la pregunta 470 del Libro de los Espíritus nos dice, los espíritus que tratan de inducirnos al mal y que de ese modo ponen a prueba nuestra firmeza en el bien, han recibido la misión de hacerlo.
Y nos dicen los espíritus superiores que ningún espíritu recibe la misión de hacer el mal. Cuando lo hace es por su propia voluntad, razón por la cual sufre las consecuencias. Todos pues tendremos que dar cuenta de nuestros actos, tanto los espíritus desencarnados como los encarnados. Dios puede permitirle que lo haga para probaros, pero no se lo ordena. Por otra parte, a vosotros os compete rechazarlo. Y así fortalecemos nuestra voluntad. Y en el capítulo 11 de la Génesis, a ver, es que esto se engancha. Ahora, en la Génesis espiritual se expone. ¿Por qué el salvaje tendría que buscar en otra parte el grado de progreso inmediatamente superior a aquel en que se encuentra, cuando en realidad ese grado está al lado de Génesis, de él y así sucesivamente? ¿Por qué el hombre adelantado no habría sido capaz de hacer sus primeras etapas más que en mundos inferiores, cuando alrededor suyo hay otros seres análogos a los de esos mundos, sin mencionar que no sólo de un pueblo a otro pueblo, sino en el seno del mismo pueblo y de la misma familia hay diferentes grados de adelanto? Si fuese así, Dios habría realizado algo inútil al colocar la ignorancia junto al saber, la barbarie junto a la civilización, el bien junto al mal, cuando es justamente ese contacto el que hace que los atrasados avancen. Pues es lo que comentábamos antes, que es gracias al contacto con los seres más avanzados, es cómo vamos evolucionando con ese ejemplo, tomando ejemplo. Y en nosotros, pues también, tomando ejemplo de la compasión, de la bondad, de la benevolencia de los espíritus superiores. Nos dice Filomeno de Miranda en este capítulo que otros grupos destacaban por el hecho de formar una psicosfera saludable. No todo el mundo en ese momento de la pandemia estaba en esa actitud negativa, de miedo, de crítica, dice, con lo cual un inmenso sector de la sociedad mantiene valores éticos compatibles con sus creencias religiosas, todas ellas muy respetables, o incluso con filosofías prácticas de naturaleza edificante. No solamente los centros espíritas o los espíritas, sino también las personas con esa sinceridad y con esas filosofías de prácticas de naturaleza edificante. Son las que estaban emanando esa psicosfera saludable. Nos comenta Filomeno de Miranda que en la comunidad donde se hospedaban podían distinguir perfectamente el aura brillante de los dedicados trabajadores, así como un gran número de asistidos que se mantenían vinculados a los aspectos sanos de la existencia. El sector educacional infantil era el que ostentaba las más puras vibraciones, a pesar de proceder de un barrio muy pobre y violento, donde se hallaban los vicios más crueles. Bueno, para hablando sobre Laura, con esta cámara de bioelectrográfica, Konstantin Korkov logró la fotografía de una persona en el instante de su muerte y también la detección de fallas, de fugas en el aura. Nos dice que la imagen fue tomada a través del método de visualización de la descarga de gas, GDV, una técnica avanzada de fotografía Kirlian ya en la sexta generación. Muestra en azul
la fuerza vital de la persona gradualmente dejando el cuerpo. La técnica desarrollada por Korotkov, quien es director del Instituto de Investigación de Cultura Física en San Petersburgo, está avalada como una tecnología médica por el Ministerio de Salud de Rusia y es utilizada por más de 300 médicos en el mundo para la detección de niveles de estrés y seguimientos de los avances de los pacientes tratados por enfermedades como el cáncer, viendo cómo su aura va mejorando. Y también la utiliza con los deportistas de élite. Bueno, de momento son los que están queriendo aprovechar este método. Continúa Filomeno de Miranda en el capítulo 8 que aún no se comprende que la educación es el alma de la vida para todas las criaturas y que es el instrumento más valioso de la existencia para el éxito y el progreso del ser humano y del mundo en general. También se percibía el odio de algunos obsesores vinculados a niños que sufrían problemas de aprendizaje, autismo o agresividad, tratando de impedir su desarrollo, de modo que no resultaba fácil mantener a esos niños en el aula. Ya hemos comentado el tema de la obsesión, de los obsesores que nos siguen vida tras vida tratando de vengarse, incluso de los niños pequeños. Tenemos el ejemplo con Divaldo en la película del Mensajero de la Paz, pues que de niño ese obsesor ya estaba eh, queriéndole hacer daño, ¿no? Con esos, desde los 4 años que se despertaba porque le estaba tratando de hacer daño, ¿no? De alguna forma, de asustarle. En la pregunta 685 del Libro de los Espíritus se expone que cuando pensamos en la masa de individuos lanzados a diario en el torrente de la población, sin principios ni frenos y librados a sus propios instintos, deben asombrarnos las consecuencias desastrosas que de ello resultan. Cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y de previsión para sí mismo y para los suyos, de respeto a lo que es respetable y hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. El desorden y la imprevisión son dos plagas que solamente una educación bien entendida puede combatir. Allí está el punto de partida, el verdadero componente del bienestar, la garantía de seguridad para todos. También podemos ver en la biografía de Alan Kardec o en esta película de Kardec de 2019 cómo era, cómo impartía él sus clases, de qué forma hacía pues reflexionar y razonar, no solamente imponer los conocimientos, sino que pues que fueran razonados en la medida de lo posible. No solamente porque una persona con ese de poder, como es el profesor, pues imponga los conocimientos de esa forma sin que los alumnos reflexionen y razonen lo que se les está diciendo. La institución orientaba, nos comenta Filomeno de Miranda, a los educadores con la terapia del Evangelio, basada en la doctrina espírita y los pases y agua fluidificada a fin de resistir las provocaciones de los perversos verdugos. Con el tiempo, esos enemigos feroces corregían su comportamiento y liberaban a sus víctimas al cultivar estas ideales y objetivos superiores, cuestionados
en los hogares y barrios donde vivía. Pues ya sabemos que este método es el que nos ayuda a mantenernos, como dice ella, a resistir esas provocaciones de los obsesores. Bueno, pues hasta aquí he llegado. Vamos con un poco de retraso, así que vamos acelerando. De acuerdo. Pues muchas gracias por la atención. Bueno, pues sigue diciendo, cuando visitamos el hospital, continúa Manuel Filomeno de Miranda, el número de personas que presentaban síntomas semejantes al COVID había aumentado significativamente, aunque no todos lo padecían realmente. Francisca, una paciente que presentaba síntomas típicos de la enfermedad, discutía con los enfermeros afirmando que se sentía muy bien y que su enfermedad era de otro tipo. Nosotros percibimos la presencia de un adversario desencarnado que irradiaba sus energías enfermizas hacia el aparato respiratorio. Y dice, el mentor Spinelli convocó a Claudio, que aplicó bioenergía a través de pases sobre la paciente y logró desalojar al vampirizador. El mentor Spinelli, El hermano Iván. el hermano Udalvo, atendió al obsesor manteniéndole en su campo energético, quien informó que era el responsable de la enfermedad de su víctima. La paciente se hallaba en situación de pobreza extrema. Al sentirse liberada, sufrió un ataque de llanto, lamentando su situación económica. Mm, Y luego nos está diciendo del libro de la paz y renovación, Chico Javier. Bueno, pues es inspirado o mejor dicho, Chico Javier Medium de André Luis, que ya sabemos que está como médico en el planeta Tierra, bueno, en tercera dimensión, y luego ya cuando solo espíritu era, también lo consiguió estar haciendo su trabajo de doctor, de médico. Muy bien, dice, text del proceso desobsesivo. Compruebe usted si ya consigue ofrecer a los otros el tratamiento que desearía recibir, si aplaza la ejecución de las propias tareas y si reconoce que toda criatura humana es imperfecta como nosotros mismos y que por eso no nos será permitido exigir del prójimo pruebas de santidad y grandeza en la pasarela del mundo, del planeta Tierra. Si guarda fidelidad a los compromisos asumidos y si cultiva la puntualidad, si evita contraer débitos, si orienta la conversación sin preguntas innecesarias y si acoge constructivamente las críticas de que se hace objeto. Si habla auxiliando o agrediendo a quien escucha, si conserva resentimientos y también si sabe atraer amigos y alimentar simpatías, si mantiene el autocontrol en la vida emotiva como base de su dieta mental. Y sigue diciendo, todos nosotros, los espíritus en evolución en la Tierra, en el planeta Tierra, tenemos nuestra cuota de obsesión en mayor o menor grado. Y todos estamos trabajando por la propia liberación.
En vista de eso, de cuando en cuando es sumamente importante que hagamos un examen de nuestro proceso desobsesivo, a fin de que cada uno de nosotros observe en particular cómo va yendo el suyo. Y luego dice, examinada la paciente, observaron que había mejorado. Se la diagnosticó como portadora del virus. Le dieron una medicación y le dijeron regresar en 2 semanas al hospital a que la revisaran. Ella imploraba llorando que la dejaran interna en el hospital para poder al menos comer y descansar. El hermano Spinelli con, sensibilizó con palabras de compasión a la enfermera que la ofreció alimentos. Y Manuel Filomeno de Miranda observaba con lágrimas cómo un mundo con tantas extravagancias, el virus del hambre seguía matando. El hermano Claudio aplicó energía extraída de la naturaleza sobre ella, combinada con sus fluidos de amor fraterno, y la señora se reanimó. Continúa exponiendo Manuel Filomeno de Miranda. Spinelli, con palabras amables y compasivas, trató de que el obsesor cambiara su actitud. Al ver que no conseguía su objetivo y que quería mantener sus planes perversos hacia su víctima hasta su muerte, el hermano Claudio le aplicó energías narcóticas con movimientos especiales, de modo que en poco tiempo el obsesor se durmió. Y fue así como pudo ser trasladado a la sede donde hospedaba el grupo de benefactores. En el capítulo 9 de los dominios de la mediumnidad del doctor en medicina André Luiz comenta, en ese momento, percibiendo la dificultad por llegar al obsesor con la palabra hablada, doña Celina, con la ayuda de nuestro orientador, formuló una emotiva oración implorando la compasión divina para los dos infortunados compañeros que se combatían inútilmente. Las frases de la venerable amiga liberaban corrientes de fuerza luminiscente que salían de sus manos y provocaban sensaciones de alivio a los participantes del conflicto. Vimos que el perseguidor, tal como si hubiese aspirado a alguna sustancia anestésica, se desprendió automáticamente de la víctima, quedando ésta como reposando y sumergida en un sueño profundo y reparador. Guardias y auxiliares condujeron al obsesor semiadormecido a un cuarto de emergencia aislado. Y Manuel Filomeno de Miranda continúa comentando las diferentes escenas que ocurrían en el hospital. Al ver pacientes acompañados por espíritus vulgares y burlones, algunos introduciéndose en la consulta y otros manteniéndose a distancia en actitud sarcástica. Su interferencia en las vidas de los encarnados era lamentable, pero daba la impresión de que se nutrían recíprocamente unos de otros. Comprendió que eso era parte de la convivencia habitual y de la falta de disciplina mental de los encarnados que se complacían en ese tipo de compañías. También había excepciones, aunque en menor cantidad. El Evangelio según el Espiritismo nos dice que la obsesión es siempre el resultado de una imperfección moral que da acceso a un espíritu malo. Y sigue diciendo a una causa física,
se pone una fuerza física, pero a una causa moral debe oponerse una fuerza moral. Para prevenir las enfermedades, fortificamos el cuerpo. Para protegernos de la obsesión, es necesario que fortifiquemos el alma. Y de ahí proviene la necesidad de que el obseso trabaje por su propia mejoría, lo que muchas veces es suficiente para librarlo del obsesor, sin recurrir a la ayuda de terceros. Este tipo de ayuda se torna indispensable cuando la obsesión degenera en subyugación y en posesión, porque entonces el paciente pierde en algunas ocasiones su voluntad y su libre albedrío. El hospital, gracias a su finalidad asistencial, contaba con un grupo de espíritus gentiles que trabajaba, que trataba de mantener el orden tanto en la entrada como en los alrededores, donde había unos aparatos con capacidad para medir las vibraciones de los desencarnados que pasaban a través de ellos, permitiendo identificar a los espíritus malévolos y expulsarlos por los guardianes de la casa de salud, evitando que acompañaran a sus víctimas. En el libro En los dominios de la mediumnidad nos habla del psicoscópico o del psicoscopio. Es un aparato al que intuitivamente se refirió un ilustre estudioso de la fenomenología espírita a finales del siglo pasado. Se lo destina a la observación del alma y puede definir vibraciones del alma, a la vez que para realizar estudios acerca de la materia. Esperemos que esté en el futuro entre los humanos. Funciona con electricidad y magnetismo, utilizando elementos radiantes análogos a su esencia los rayos gamma, y está constituido por lentes de aumento con posibilidades para la microfotografía. Bueno, me supongo que ya está entre nosotros porque hoy día a nivel de estas máquinas fotográficas hay ya mucha precisión y todo Sí, eso. pero no se refiere a eso, es para detectar Lo energético el campo energético, para detectar y cómo dentro está de el aura. nosotros, porque a veces nuestro alma, Sí, bueno, pues, es reflejamos en diferente. nuestro campo energético nuestros pensamientos. Claro, Podemos tener un aura oscura con pensamientos deletéreos o una aura limpia con eso, con pensamientos de bondad, de benevolencia. quiero decir que ya están las máquinas en estos momentos sí que están dando una idea de que están siendo muy Bueno, ya captan muchas realidades que antes no captaban. hemos visto esta máquina de Laura de esta sexta generación que ya está captando como por lo menos las fallas y las fugas que puede haber en el aura de una persona. Y bueno. Creo que si lo quieren hacer en uso, aquí todo el tema está en que nos estamos informando y lo estamos razonando y comprendiendo que por lo menos quienes nos están presentando el libro lo han investigado y están demostrando que saben lo que están diciéndonos y que lo hagan para el común de la gente, eso sería de esperar, más que nada para que todos y todas en la base de la vida del ser humano pues ya hubiera esa atención en las convivencias cuando vamos a los hospitales y a las revisiones y todo esto. Bueno. Dice, incluso durante el día era posible observar la aparición de rayos luminosos que salían de la tierra hacia el infinito. Eran las oraciones de los fieles servidores del Evangelio, de las madres abnegadas y de las familias entregadas al bien, de los seres resignados y de los trabajadores de primera línea. Sobre todo,
de las enfermeras y de los auxiliares de enfermería que, atentos a los cuidados que debían mantener, se veían siempre sorprendidos por la fatiga, por el malestar y por la angustia ambiental. Ya nos dirá eso Adriana. Sí, Pues no sí. sé qué decir. Sí, Adriana ya, ella, de pura experiencia ya. Bueno. Eurípides Barsanulfo visitaba con frecuencia al grupo de espíritus benefactores, señalando que se consideraba la posibilidad de negar asistencia médica a las personas ancianas para facilitar la disminución de la cantidad de habitantes del planeta Tierra. Una tesis atribuida a las tendencias políticas comunistas a favor de la eutanasia y el aborto. La ciencia médica, que intenta ofrecer mayor comodidad a las personas de edad avanzada, desagrada al grupo de asesinos legales, que consideran la vejez como decadencia en vez de sabiduría, como tampoco ven ternura, afecto, conquista de valores para la propia inmortalidad. No, De ese modo, hay quienes defienden la extravagante idea de dejar morir a pacientes ancianos siempre que algún joven necesite una UCI, con lo que se otorga a los médicos el divino poder de quien debe vivir, como ha ocurrido con gobiernos arbitrarios y desquiciados. bueno, esto no sé yo. El malthusianismo es la teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollada por Malthus, un clérigo anglicano y erudito británico durante la Revolución Industrial, según la cual la capacidad de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de recursos para su supervivencia solo lo puede hacer en progresión aritmética. Según esta hipótesis, de no intervenir obstáculos represivos, como son las guerras, las pestes, las hambrunas, etc., el nacimiento de los nuevos seres mantiene la población en el límite permitido por los medios de subsistencia, en el hambre y en la pobreza. Bueno, Karl Marx, en una nota de El Capital, expone una de las primeras críticas a la teoría malthusiana. Defiende frente a Malthus que el progreso en la ciencia y la tecnología permitirán el crecimiento exponencial de los recursos. El anarquista francés Paul Robin propuso una limitación de los nacimientos hasta que existan las condiciones idóneas que garanticen para los futuros hijos de los obreros una buena educación, una buena organización social y un buen nacimiento. La enfermera que asistió a Francisca estaba afectada por el virus, aunque era asintomática, con lo cual contagió a su familia, padres y hermanos. Los padres tuvieron que ser internados. El padre, al ser portador de un problema cardíaco, no tuvo éxito con el tratamiento dispensado y falleció por falta de aparato que ayuda a la respiración. La madre obtuvo el alta días después. Todos se encontraban muy afectados porque no habían podido acompañar al padre en sus últimos momentos ni asistir al entierro que se realizó en una fosa común.
Cuando todavía no se habían recuperado del impacto, el hermano comenzó a presentar los terribles síntomas de la enfermedad que fue confirmada. Y nos siguen diciendo que parece que ciertas personas por mecanismos genéticamente determinados son capaces de no infectarse por el nuevo coronavirus, ya sea por estar protegidos de una manera cruzada por antiguas infecciones, por otros coronavirus o por producir dentro de sus células sustancias que destruyen al virus. Ay, y hasta aquí. Muy bien. Pues lo siento que se ha alargado esto mucho. Intentaré ser lo más escueta posible. Bueno, Bueno, tú, lo que no, no pasa nada, aunque se alargue, lo siento por sí, ti, por tu horario. no, no. En este estado de angustia, la chica, la enfermera, sufrió una crisis de culpa Sí, y, ¿me escuchas? así que tengo yo el volumen muy bajo, gracias. Ah, vale. Una culpa porque su padre había muerto y su hermano estaba muy grave, ¿no? Entonces dice en el cielo y el infierno, dice, el miedo a la muerte proviene por consiguiente, perdón, perdón, no, dice, causa del miedo a la muerte. El miedo a la muerte es un efecto de la sabiduría de la providencia y una consecuencia del instinto de conservación común a todos los seres vivos. Este miedo es necesario mientras el hombre no esté suficientemente esclarecido acerca de las condiciones de la vida futura, como contrapeso al impulso que, sin ese freno, lo llevaría a dejar prematuramente la vida terrenal, así como a descuidar el trabajo que debe de servirle para el propio progreso. La información, dicen hacia el mundo de regeneración, la información que recibimos es que la joven planificaba suicidarse y que, por efecto de la desesperación, había atraído algunas entidades perversas que seguían la historia de la familia y la estimulaban para que se suicidara. Tenemos que saber que todos acarreamos, como lo habéis dicho vosotros, acarreamos en la familia también, todos tenemos obsesores, pues en la familia todavía más. Eh, Entramos a la joven enfermera cerca de la unidad encontramos a la enfermera cerca de de cuidados intensivos, que estaba casi completa con pacientes que estaban muy enfermos e intubados. Todos los pacientes estaban, incluso su hermanito estaba intubado. En un rápido análisis, el doctor Eudalbo verificó que el joven no tenía no tenía esas fuerzas. mm, su aura estaba bastante mal por el efecto del virus, y a pesar del aparato, la respiración era dificultosa y entrecortada. Ella tenía las marcas del ángel de la desesperación, con una palidez impresionante, resultado de la angustia de las fuerzas. El chiquillo estaba intentando respirar, incluso con el respirador, y era totalmente imposible. Le pusieron medicación y no le había hecho ningún efecto lógico. La muerte era inminente en un cuadro de asfixia muy dolorosa. Supongo que esto es lo peor que pueden llevar los pacientes, el no poder respirar es una de las peores cosas. El cielo, en el libro El cielo y el infierno, en el capítulo 2, continúa diciendo, el miedo a la muerte proviene, por consiguiente, de una noción incompleta acerca de la vida futura, porque también pone en evidencia la necesidad de vivir y el temor de que la destrucción del cuerpo constituya el fin de todo. Así, ese miedo es provocado por el secreto deseo de la supervivencia del alma, velado también por las incertidumbres. El miedo decrece a medida que la certeza va en aumento y desaparece cuando la certeza es absoluta. La joven rogaba por su hermano para que se recuperara, pero a causa de los múltiples problemas espirituales, incluso de la familia, pese al asesoramiento espiritual,
su problema era lamentable, ¿no? Y la familia estaba vampirizada y estaban vampirizando al joven con crueldad, con crueldad. El hermano Claudio aplicó pases que lograron romper las ataduras periespirituales, alejando a ambos exploradores de las pocas energías del muchacho, del chiquillo, ¿no? Y Spinelli se encargó del dialogar, de hablar con ellos, llevándolos a una sala común donde estaba en compañía con nuestra querida amiga Amalia, cuya mediunidad bastante sensible produjo la fijación de ambos a su periespíritu. Otros pacientes también eran víctimas de acompañamientos perniciosos, de modo que la sala estaba casi completa de eh, efectos vampirizadores y efectos obsesores, ¿no? Algunos se veían cansados y temerosos y se cuidaban a sí mismos para que eh, más que lo que necesitaban. Algunos también enfermeros también tenían temores y médicos todos, en realidad todos estaban. Después de que los sufridores vampiros de forma repugnante se fijaron en los fluidos de nuestra medium, la hermana Amalia, el jovencito comenzó a agitarse angustiosamente. En ese momento Spinelli levantó la voz y comenzó a orar profundamente conmovido. El joven había sufrido un paro cardiorrespiratorio y falleció. Su hermana se desesperó muchísimo porque no lograba comprender, no lograba estar realmente de toda la problema ocurrido. Y más todavía que, en cierta manera, ella había sido la portadora del virus. Las palabras de súplica que el mentor dirigía al divino médico de las alturas resonaba melodiosa y vibrante, y percibimos que una brisa benéfica limpiaba las construcciones tóxicas y alcanzaba a los desencarnados, algunos de los cuales se emocionaban hasta las lágrimas. Supongo que esto es bastante... eh, dice, pronto comenzó a respirarse un aire saludable. Las toxinas que se acumulan tanto física como espiritualmente, ¿no? Y periespiritualmente, deberían de ser tan grandes en ese momento que, vamos, se podría, incluso las personas más sensibles se podrían haber palpado en el momento. Se presentaron algunos amigos espirituales y de inmediato ayudaron a todos los pacientes con bioenergías especiales, saturadas con plancton, clorofila, canciones, todas estas árboles del jardín. eh, se transformó todo en una brisa suave. Miríadas de pequeñísimos puntos luminosos entraban por las ventanas y las puertas, por lo que me di cuenta de que el hospital recibía los beneficios del sublime terapéutica, nuestro Señor Jesús y nuestro Señor Dios. El ambiente se tornó menos desagradable y en ese momento el benefactor, bendito mentor que estaba junto a nosotros, se colocó junto al joven fallecido y comenzó a liberar su espíritu, desalojándolo de su cuerpo sufriente. La hermana del muchacho estaba pues desesperada y fue retirado, no lo pudo ni ver casi apenas porque fue retirado inmediatamente a la morgue para su sepultura. Eh, vale, en ese momento la joven no se encontraba en sintonía con sus adversarios espirituales porque al observar la desencarnación de su hermanito realizó una hermosa oración. Por eso decimos que es tan importante la oración. En ese momento ella pudo despejar su mente con la oración y despejarse de esos espíritus vampirizadores de ella y de su familia, permitiendo a pertenecientes a su creencia religiosa, lo que le permitió recibir automáticamente la asistencia de espíritus de una joven muy elevada de recursos morales. Y entonces aquí en el cielo y el infierno nos comenta por qué los espíritus no temen a la muerte. La doctrina espírita modifica
por completo la manera de encarar el porvenir. La vida futura ya no es una hipótesis, sino una realidad. El estado de las almas después de la muerte ya no es un sistema, sino el resultado de la observación. El velo se ha descorrido, el mundo espiritual se nos aparece en la plenitud de su realidad práctica. O sea que ya sabemos que todo esto es benévolo para nosotros. Con el permiso de esta amada hermana, esta joven que le estaba ayudando a nuestra enfermera, con permiso de esta benefactora desencarnada, le inspiró coraje y fe, animándole para que cuidara de su madre, que era la persona que estaba en su casa, que es una de las que se había salvado, que había quedado aún sola y desesperada. El recuerdo de su progenitora le impulsó un llanto conmovido que la llenó de compasión y ternura. Al verla, algunos de sus colegas se conmovieron y la condujeron a la sala donde podría calmarse y estar más tranquila. Pocos minutos después, el espíritu del joven recién desencarnado, su hermanito, era conducido a otro núcleo hospitalario en nuestro plano espiritual. El espíritu responsable del nosocomio se aproximó a nuestro grupo para expresarnos sus sentimientos de afecto y gratitud que Spinelli aceptó gentilmente con sincera emoción. Este señor que estaba en este recinto, en este hospital espiritual, había sido director espiritual en la tierra de otro hospital. Había sido un eminente profesor de la Facultad de Medicina, enseñaba fisiología y cirugía, y entonces creó un hospital para poder ayudar a los demás. Como consecuencia de su existencia médica, misionera, había ganado muchos amigos, y amigos terrestres y amigos espirituales, que cuando vamos desencarnados seguimos siendo amigos, que ahora cooperaban en la Casa de la Salud del más allá. Por nuestra parte, ya cerca del amanecer, nos quedamos en el lugar asistiendo a la joven enfermera, para liberarla de las tenazas de las ideas de suicidio. La noche estaba algo nublada y noté que había una niebla densa que se esparcía con un hedor tóxico. Lentamente fue disminuido y comenzando una brisa muy bonita. Ocurre que el pensamiento fijado en los vicios impregna el ambiente con el olor de las vísceras. Por eso es muy importante la oración. Eso lo digo yo, no está puesto aquí, pero aquí dice: los amigos de nuestros grupos experimentaban diversas emociones fruto de la tarea que cada uno había vinculado. Ya en nuestro refugio pudimos disfrutar de ondas balsámicas del amor y de la caridad que llegaban como mensajes de lo alto. Una hermosa brisa de claridad lunar conducía al dulce perfume de las rosas que se abrían al amanecer. Todas las ideas positivas, todos los pensamientos positivos que podamos inspirarnos, en este caso, porque estamos hablando del COVID, pero en cualquier momento, es lo único que nos va a hacer llegar a nosotros, avanzar y ver, sentir esa brisa que la tenemos que sentir, tenemos que imaginárnosla para poder evolucionar. Y esto es el fin de mi, del libro, el capítulo. Gracias por escuchar. Muchas gracias, qué rápido. Bueno, lo siento. Tú, vale. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Han quedado así algunas cosas. Había muchas cosas para comentar, pero esperamos que os llame la atención y que nos escribáis. Y tanto a Adriana como a nosotros ahí por el canal o por el contacto, como queráis, de la página web y nos digáis, ¿no? Si ha quedado Lo alguna más, duda o algo lo por más, ahí. lo más importante de toda esta experiencia es que los que lo hemos pasado podemos contarlo, eh, y, y esperemos que no se repita una experiencia de tal magnitud, y también comprender que siempre se han tenido que tomar decisiones que muchas veces no han gustado. Y eso es muchas veces lo que nosotros tendremos que cargar en nuestra conciencia. Y no es porque nosotros no hayamos querido, es que las situaciones
en estos sitios tan límites, estas situaciones tan límites, conlleva a tomar decisiones lamentablemente eh, tan inesperadas que, que, bueno, que es eso, que cada uno tenemos que cargar con nuestra conciencia. Y sí, yo iba a comentar eso que se había dicho que como... Sí, porque vemos que se desconoce lo que es la espiritualidad. Entonces, ahí el Eurípides Barsanulfo nos habla de estas tendencias comunistas que tienden que, que por querer ayudar a las personas a aliviarles el dolor, pues se les hace esa muerte asistida, ¿no? Y bueno, pues no sabemos qué es lo que ocurre, ¿no? Después de la vida. Por falta de ese conocimiento, pues se cometen errores, como dices tú, ¿no? Con toda su buena intención quieren aliviar el sufrimiento o el dolor y bueno, se puede aliviar el sufrimiento, pero no tenemos por qué acabar con la vida de nadie. Pues se le alivia el sufrimiento todo lo que se pueda, que esa persona no sufra, que no lo pase mal, pero acabar así con su vida, pues como los materialistas piensan que después de la vida no existe nada, pues es como pues aliviamos, cortamos y se acabó. Y claro, pero... Y luego, por otro lado, están estas personas que defienden que no se haga el aborto, pero sin embargo luego apoyan a las guerras y dices, bueno, no sé en qué cabeza cabe esto, ¿no? Pero bueno, yo soy el primero también que por desconocimiento de lo que es la espiritualidad, que no tiene nada que ver con lo que es la religión, pues cometemos errores garrafales, ¿no? Como estos, ¿no? Y bueno, queriendo ayudar a alguien, pues lo que hacemos es entorpecerle su trayectoria evolutiva, por desconocer que la vida continúa, que existe el mundo espiritual y que hay una vida futura y que tenemos que dejar a cada uno según su desarrollo. Pero bueno, que yo soy el primero que se ha equivocado y que, como dice, y no volverá a pasar, ¿no? Y no tiene que volver a pasar una vez que ya tenemos ese conocimiento, ya no tenemos por qué. Entonces, pues hay atenuantes para todo. Una cosa es por ignorancia y otra cosa es por maldad. Entonces, pues bueno, hacer las cosas mal por maldad, pues ya tiene sus agravantes. Entonces, pues bueno, como dices tú, cada uno tendremos que responder de las cosas que hemos hecho con maldad y con bondad, ¿no? Así que nada más como, pues eso, tenemos que tener cuidado con todo eso. Pues muchas gracias, Adriana, por tus reflexiones y tus comentarios que has estado ahí en Gracias a primera línea vosotros. de batalla y nos seguirás comentando. Sí, El próximo día, si quieres, empiezas comentándonos un poco tus experiencias tranquilo, no tengo también. problema. Y así no, que no te quedes sin tiempo. Pues gracias a todos y os esperamos para el próximo día, el próximo martes, que estamos, a ver por dónde estamos. El próximo martes a las 21:30, complejas actividades en el más allá. Así que hasta entonces, que tengáis un buen descanso y, y buenos estudios, buenas reflexiones.